Bendiga a todos aquí el pastor Héctor Quiñones, aquí en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Redentor resucitado en Lucas, capítulo 24. Amado Dios, eres bueno y maravilloso, no hay otro como tú. Venimos, Señor, esta mañana dándote toda gloria y toda honra. Señor, reconociendo, Padre, que tú eres la razón de nuestro respirar. Padre, que si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos? Pedimos, Padre Jehová, que hable a nuestras vidas a través de este momento, Señor, que sacamos para estudiar tu palabra y escudriñarla, para que tu palabra, Señor, sea de edificación a nuestras vidas y asimismo a otros que nos rodean. Háblanos, Señor, a través de este tiempo tan importante, Señor, cuando estudiamos lo que fue la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo. En el nombre de Jesús te agradecemos esta oportunidad, mi Dios. Amén. Y amén. Así que, hermanos, podemos ver entonces acá, primero que nada, no sé si usted en algún momento se le ha hecho difícil alabar al Señor o hacerlo diariamente, ¿verdad? Pero eh, imagínese lo que es la escena de Lucas capítulo 24. Es la mañana de la resurrección, de pie junto a la tumba vacía, y hay un grupo de mujeres que están perplejas y también con temor. El capítulo 24, versículos 4 y 5. Pronto se les unió Pedro, quien se maravilló también, que como dice el capítulo 24, versículo 12, la escena cambia a dos que caminan hacia Emaús. Mientras discuten eventos recientes ocurridos en Jerusalén, están tristes. Dice el versículo 17 del capítulo 24. Y hay una pregunta, ¿cuál pudiera ser la causa de tanta tristeza y perplejidad? Podríamos preguntar. El mismo evento que Jesús había predicho por lo menos 5 veces, su resurrección. Y sin embargo, en vez de traer gozo y alegría a sus seguidores, trajo problemas y lamentos. No porque la noticia era mala, sino porque la memoria de sus discípulos era muy mala. Una mala memoria le estaba robando el gozo de Dios en ese momento, y es posible, hermano, que una mala memoria le pueda robar el gozo de Dios a usted y a mi persona también. Podemos hacer una lista, ¿verdad?, de los tratos misericordiosos de Dios en nuestras vidas este mes. ¿Los recuerdas? ¿Hemos visto la mano de Dios moverse y manifestarse en nuestras vidas o la hemos pasado por desapercibido? Alaba a Dios aún cuando no entiendas, hermano, lo que Él esté haciendo. El capítulo 24 nos muestra que las mujeres trajeron ungüentos a la tumba de la misma manera que acostumbraran, llevar flores en muestra de amor y respeto. Las mujeres fueron a sus casas y guardaron el día de reposo, como asimismo también lo ordenaba la ley, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, antes de volver a la tumba, para llevar juntas sus especias y perfumes. Los dos ángeles, en apariencia asimismo de dos varones con vestiduras resplandecientes, preguntaron a las mujeres por qué buscaban en la tumba el que vive. Inferimos por la información que nos dan los evangelios de Mateo y Juan que estos varones con vestiduras resplandecientes eran ángeles. Cuando los ángeles aparecen a la gente, toman semejanza a sí mismos, hermanos, de hombres. Los ángeles recordaron a las mujeres que Jesús anunció con detalles todas las cosas que sucederían, como dice el capítulo 9, 22, el 44, 18, 31 al 33. Y entender que la resurrección de Jesús de la muerte es el hecho central de la historia cristiana. Sobre ella está construida así, literalmente, ¿verdad? Lo que es la esencia del cristianismo. Y sin ella no existiría lo que es la iglesia cristiana en el día de hoy. ¿Y por qué la resurrección es tan importante, hermanos? Número uno, porque como Cristo resucitó de la muerte, sabemos que el reino de los cielos irrumpió en la historia y nuestro mundo ahora se dirige a la redención, no a la perdición. El poder de Dios está empeñado en destruir el pecado y al crear vidas nuevas y preparadas para la segunda venida de Jesús. Número dos, la resurrección de Jesús también es importante, ya que gracias a la resurrección sabemos que la muerte se ha conquistado y que nosotros también resucitaremos para vivir por siempre con Cristo. La resurrección, también número tres, la resurrección también da autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo. Mire la predicación de los primeros evangelistas en Hechos. El mensaje más importante de los apóstoles fue la proclamación de que Jesucristo resucitó a sí mismo de la muerte. Número cuatro, la resurrección da sentido a la fiesta cotidiana de la iglesia. La cena del Señor
Eh, y como los discípulos en el camino de Emaús, partimos el pan con nuestro Señor resucitado, que viene con poder a sí mismo para salvarnos. Número 5. La resurrección nos ayuda a encontrar el significado aún en medio de la más grande tragedia que existe en el mundo. No importa qué llegue a sucedernos a medida que caminamos con el Señor, la resurrección nos da esperanza, hermanos, que más allá de esta vida hay un futuro. La resurrección nos asegura, número 6, que Jesucristo vive y gobierna su reino. Él no es una leyenda, sino que él realmente vive. Y para aquellas personas que escuchan estas palabras y quizás dudan, recuerda, hermanos, que Jesús, después de haber resucitado, fue visto por más de 500 personas. Así que, hermanos, son muchas personas que estamos hablando aquí. El próximo, el número 7, razón número 7. El poder de Dios que hizo que Jesús resucitara está en nuestra disposición, al grado que podemos vivir para Él, aún en un mundo malo. Capítulo 24 del 11 al 12, vemos que las personas que oyen acerca de la resurrección por primera vez quizás necesitan tiempo antes de entender del todo esta historia maravillosa. Y como los discípulos pueden atravesar 4 etapas de lo que es la creencia, ¿verdad? 4 etapas etapas diferentes de la creencia. Número 1, pensar que es una historia de hadas, que es imposible de creer. Otra posibilidad, número 2, como Pedro, analizar los hechos, pero sin llegar a convencerse del todo. Número 3, solo cuando tengan un encuentro personal con Cristo aceptarán el hecho de la resurrección. Número 4, el número 3, perdón, y la número 4, luego a medida que se entreguen a Él y le dediquen sus vidas sirviéndoles, empezarán a comprender por completo la realidad de su presencia. Y hay personas, hermanos, también como Tomás, que para creer quieren físicamente una prueba, quieren tocar literalmente. Por Juan en capítulo 24, versículo 12, vemos que podemos contrastarlo con Juan capítulo 20, versículo 3 y 4. Concluimos que Juan también corrió a la tumba con Pedro. Y es casi seguro que el otro discípulo fue Juan, el autor del cuarto evangelio. Capítulo 24, versículo 13. Los dos discípulos que venían de Emaús erraron en su comprensión de la más grande historia porque se preocupaban demasiado de sus desalientos y problemas. Por eso no se dieron cuenta de que la persona que iba con ellos, en ese caso, era Jesús. Y para colmo, también iban en la dirección equivocada, lejos del compañerismo de los creyentes en Jerusalén. Capítulo 24, versículo 18 nos muestra que la noticia de la crucifixión de Jesús se esparció asimismo por toda Jerusalén, ya que era la semana de Pascua y peregrinos judíos visitaban la ciudad proveniente de todo el imperio romano. Entonces los discípulos de Emaús esperaban que Jesús libraría a Israel de sus enemigos. Muchos judíos creían que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a un Mesías político o militar. No se dieron cuenta que el Mesías vino para rescatar a la gente de la esclavitud, no física, sino la esclavitud del pecado. Capítulo 24. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús porque estaban muy tristes. Y a pesar de las evidencias del testimonio de las mujeres y las profecías bíblicas que se ocupaban de este hecho, no creían. ¿Por qué llamó Jesús insensatos a estos hombres en el capítulo 24, versículo 25? A pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda a la gloria. No podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz. Estaban tan atados a la idea de la admiración de un mundo de poder político y militar que no estaban preparados para los valores antagónicos del reino de Dios, donde el último será el primero y donde la vida emana de la muerte. Así que de la muerte de Jesús, ahí fue que salió la vida. Capítulo 24, del 25 al 27, vemos que después de que los dos discípulos dieron a Jesús, después de que le dijeron a Jesús que estaban tristes y confundidos, él les contestó abriendo las escrituras y las aplicó a su propio ministerio. Cuando estamos confundidos con preguntas o problemas, podemos también recurrir a a las escrituras y hallar la ayuda oportuna en estas. Capítulo 24, 27, desde la simiente prometida en Génesis
capítulo 3:15, a través del siervo sufriente en Isaías capítulo 53, podemos ver que al que traspasaron en Zacarías 12:10 y el ángel del pacto en Malaquías 3:1, Jesús vuelve a referir a estos discípulos al Antiguo Testamento. Cristo es el hilo que atraviesa todas las escrituras, el tema central que lo enlaza todo. Podemos ver así que Pablo también menciona que Jesús apareció a Pedro solo en 1 Corintios 15:5. Aunque este hecho no se incluye en los evangelios, Jesús mostró interés personal por Pedro porque éste se sintió completamente indigno después de negar al Señor. Capítulo 24, 36 al 43, el cuerpo de Jesús no fue una simple visión ni un fantasma. Los discípulos lo tocaron y él comió. Por otro lado, su cuerpo humano no se restauró como el de Lázaro en Juan capítulo 11. Podemos suponer que pasaron muchos días entre los versículos 43 y 44, porque Jesús y sus seguidores viajaron a Galilea y regresaron antes de que él volviera al cielo, como dice Mateo 28:16 y Juan capítulo 21. La ley de Moisés en los profetas y en los salmos es una manera de referirse al Antiguo Testamento. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento señala al Mesías. Por ejemplo, su papel como profeta se predice en Deuteronomio 18, del 15 al 20. Sus sufrimientos se profetizaron en el Salmo 22 y también en Isaías capítulo 53. Y su resurrección en el Salmo 16, 9 al 11. Y también Isaías 53, del 10 al 11. Jesús abrió el entendimiento de estas personas para que comprendiesen las escrituras. El Espíritu Santo tiene hoy esta tarea, aparte de leer el pasaje en contexto, ¿verdad? Consultar a otras personas y obras de referencia. Tenemos que sacar tiempo de orar y de pedirle a Dios también que nos ayude y nos dé entendimiento y sabiduría de su palabra. Lucas escribió al mundo de habla griega, quería que supieran que el mensaje de Cristo, de amor y perdón de Dios, debía de difundirse por todo el mundo. Mientras los discípulos estaban parados y mirando, Jesús empezó a ascender en el aire y pronto desapareció en el cielo. Hay que ver que a partir de que Jesús debió haber sido ver partir a Jesús, ¿verdad? Cuando él se va, ese momento debe ser algo bastante terrible, ¿verdad? Un momento de tristeza, aunque sabían que mantendría su promesa de estar con ellos a través del Espíritu Santo. Pero este mismo Jesús que vivió con los discípulos, que murió y resucitó de entre los muertos, nos ama, hermanos, y él ha prometido estar con nosotros siempre. Y esto lo podemos experimentar a través del Espíritu Santo en nuestras vidas diariamente. Cuando Jesús volvió al cielo, su presencia física abandonó a los discípulos, como dice Hechos 1:9. Pero el Espíritu Santo llegó muy pronto para consolarles y darles el poder que necesitaban para esparcir las buenas nuevas de salvación. Como dice así el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Le urjo a que lo lea, hermanos, aunque no hemos llegado allá, pero es bien importante esa parte. Y el Evangelio de Lucas describe a Jesús como el ejemplo perfecto de una vida conforme al plan de Dios. Su niñez la vivió en obediencia a sus padres y asombró a los líderes religiosos en el templo. Como adulto sirvió a Dios y a otros a través de la predicación y la sanidad, y finalmente sufrió sin quejarse cuando lo condenaron. Este énfasis se ajustaba muy bien a la mentalidad de una audiencia griega que admiraba los altos valores relacionados con el ejemplo y el autodesarrollo, y que a menudo discutía el tema de lo que era la perfección. Como creyentes hermanos que vivimos de acuerdo al plan de Dios, también debiéramos obedecer a nuestro Señor en cada detalle, en nuestra preocupación de restaurar el cuerpo de las personas, así como también sus almas, para que tengan la sanidad y la salvación de Dios que les está reservada. Si queremos saber cómo tener una vida perfecta, miremos a Jesús como nuestro ejemplo de perfección. Amado Dios, gracias por tu palabra y por permitirnos terminar así mismo, Señor, con este libro. Pedimos, Padre, que nos prepares mentalmente, Señor, y que saquemos el tiempo necesario, Padre, para empezar a leer así mismo el libro de Juan. De acuerdo a tu voluntad, guíanos, instrúyanos y háblanos. En el nombre de Jesús, mi Cristo, pedimos esto. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.